separando ya de las 11 de la mañana. Fíjese que estamos en pleno con la Bienal Saco que se está desarrollando una vez más en la región de Antofagasta. Hoy día vamos a conversar sobre la obra de un artista chileno que se presenta con una obra llamada El Espacio que Queda, que es una co-creación junto a estudiantes de enseñanza media del Liceo Experimental Artístico de Antofagasta, más conocido como el LEA. Bueno, vamos a hablar del artista un poco, pero además vamos a hablar de la dirección curatorial. ¿Cuál es la labor que tiene? Que nos hable un poco de su experiencia con nuestro invitado a continuación para poder conversar con nosotros. Hay harto que vamos a aprender de él. Ramón Castillo está con nosotros. ¿Cómo estás, Ramón? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Patricia, por la invitación. Un gusto en saludarte. Encantado. ¿Primera vez en Saco, Ramón, o habías estado antes? Primera vez en Saco, sí. Ya. ¿Tú vienes de Santiago? Vengo de Santiago. ¿Cómo se produce el nexo con Saco? A través de Coco González. Coco González es invitado como artista por la Bienal y por lo tanto, como invitación, él decide también invitarme porque estamos trabajando ya hace un par de años juntos. Relación artista-curador, digamos. Perfecto. Hablemos un poco de Coco González. ¿Quién es él? Coco González es un pintor que egresó de la Universidad de Chile el año 89. Y es interesante cómo ahora, en octubre, por ejemplo, se hace una exposición retrospectiva desde el 89 hasta ahora de todo su trabajo. Y eso quiere decir que es un artista que ha atravesado todos los años 90 y 2000, lo que llevamos a los 2000, donde él ha hecho un tipo de pintura que es muy hija de su tiempo también, un tipo de trabajo en donde revisa lo popular, revisa imaginarios colectivos, revisa imágenes de alta y baja cultura, y con todo eso lo que ha creado es un lenguaje muy particular, es como una especie de alfabeto visual que es muy característico de Coco González, es como una marca en ese sentido. Entonces cuando Coco González es invitado también en el contexto de la Bienal, es invitado tanto por su obra, en este sentido de los imaginarios que él crea, y por otro también porque él ha desarrollado una capacidad de gestión impresionante. Es decir, yo creo que hay muy pocos artistas en Chile que tengan la capacidad de gestor, de inventar proyectos de la nada, y en ese sentido es un inspirador pero nato, y por lo tanto cuando está trabajando ahora con los estudiantes en el LEA, que es un espacio impresionante, además todo ese proyecto maravilloso, Coco también es un muy buen referente para también hablar de cómo en el cotidiano uno puede ser creativo y puede ser un artista. Entonces eso también es interesante. ¿Tú has estado presente en el trabajo que está haciendo él con los alumnos del LEA? Sí. ¿Cuál es la recepción de los chicos? Ah, qué interesante. Sí, bueno, ellos están absolutamente fascinados con lo que está pasando. Ha habido una comunicación directa de inmediato. Son chicos que están atentos y dispuestos a la creatividad. Yo creo que eso es lo que hay que destacar. Es decir, uno no llega hablando de poesía o de arte y ante una audiencia impávida, sino que más bien ellos están con sus ojos y con sus corazones, se notan muy atentos. Y por lo tanto, desde el primer día que comenzamos ya activamente el martes, desde ese primer día empezamos a trabajar y de inmediato hay una conexión. Y lo que ellos van a hacer, porque no solo es colaborar en desarrollar una pintura mural de una imagen arquetípica, ¿cierto?, de Antofagasta, que es la portada de Antofagasta, entonces va a haber un poco de paisaje, sino que además esa portada se va a cargar con sus propios objetos. Con la profesora Janet, ellos han trabajado en el LEA y desarrollaron, cada uno tiene un objeto significativo que va a estar puesto junto al mural. Por lo tanto, ellos van a iluminar un objeto. La dinámica es esa. Cómo este misterio del ser humano por recolectar... Perdón, un objeto significativo propio, algo significativo para cada alumno. Sí. Ya. Y ese objeto, porque la pregunta era, ¿qué hace que el ser humano distinga entre un objeto que se va a la basura o que se vaya al museo? Entonces es una pregunta que también la dejo abierta para ti también. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la decisión que hace que algo de pronto que los demás guardes, que lo atesores? Que lo atesores, que lo guardes, que lo cuidas obsesivamente, que lo dejas en un lugar especial. ¿Por qué hace uno eso? Entonces fue muy lindo porque los alumnos de inmediato comprendieron esto
y tienen objetos muy variopintos que son súper interesantes. ¿Qué cabe dentro de ese variopinto, Ramón? Mira, por ejemplo, hay una historia muy significativa de Andrea, que es un objeto que es una fotografía que le hizo a una primera pintura que ella hizo cuando chica y que se la regaló a una abuela. Y esa abuela, desde que vio esa pintura, la atesoró en su vida y le dijo desde ese instante: tú tienes que ser artista. Y de alguna manera esa marca, esa confianza, ese cariño que le tuvo la abuela a ese objeto, se traduce hoy día en que Andrea le toma una fotografía a esta pintura para reencontrarse con esa abuela, y por lo tanto el objeto en este caso es la fotografía. En otros casos, por ejemplo, hay objetos pequeños, como pequeños muñequitos que han acompañado a un chico o chica desde la infancia. Es decir, una serie de objetos que uno desde afuera uno mira y dice: ¿qué es esto? ¿Cuál es su valor? Bueno, para lograr conectar con ese valor, cada objeto va a tener una ficha técnica que cuenta la historia del objeto, y por lo tanto yo les digo, y es lo que nos pasa a todos los seres humanos somos expertos en nuestra propia historia. Sí, y todos hemos tenido una actitud de museo, siempre cuidamos algo de la abuela, del pasado. De repente, no sé si tú coleccionas algo, pero sí, ¿coleccionas algo? Sí. ¿Qué coleccionas? Sí, cosas antiguas. Cosas antiguas. Sí. ¿Cuántas? Varias. Sí, desde máquinas de escribir, radio. Eso. Fantástico. Sí, y eso invaden la casa. Exacto. Toda la casa. Y se cuidan. Esa actitud, que es misteriosa, que acompaña a la definición del ser humano, es algo que hoy día cuando uno lo activa es muy mágico. Porque oye, Ramón, ¿y los chicos se desprenden de esto para dejarlo ahí o ponen una fotografía del objeto? No, van a poner el objeto y real luego, y después de un se retira. tiempo lo van a recuperar. Sí, exacto. El 14 de septiembre se culmina Saco, y ahí culmina también la exposición. Y en ese minuto se desmonta la exposición y los chicos y chicas recuperan su objeto. ¿Pero queda la pintura de Coco González ahí? Se borra, vuelve a blanco todo. Así Ya. que esto también es como una especie de truco de magia, que uno transforma el espacio. Coco González va a transformar el espacio y después termina la exposición y se vuelve a blanco. ¿Cuál es tu rol en esto? Porque tú eres el curador. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Bueno, curador es una palabra que ha estado muy de moda en los últimos 20 años. ¿Y qué significa? Que en el fondo un curador es alguien que selecciona obras, alguien que organiza una exposición, alguien que también se hace cargo de pensar teóricamente la comunicación de esta obra. En el caso, por ejemplo, de trabajar con el artista Coco González, significa que en mi caso estoy viendo situaciones muy cotidianas, como desde la producción de la exposición, y en este caso las condiciones para desarrollar el montaje y la intervención en esta sala del LEA. Y por otro también tengo que ir pensando, como en este mismo caso, el rol también de comunicacional. Yo cuento, comparto, transmito, porque conozco la obra de Coco González. De alguna manera un curador siempre es alguien que es como yo digo, es la imagen como un vendedor viajero. Ya. Es alguien que cuenta con un display, con una cantidad de artistas que va compartiendo y ofreciendo al mundo. Esa es la tarea, mediación también. Si el curador no existe, el artista, además de producir una obra, tiene que comunicar la obra. Y a veces no necesariamente ocurre de esa manera, o no necesariamente los artistas quieren comunicar su trabajo. Entonces ahí el rol de el curador que conecta a un artista con el mundo. Ahora, la idea de trabajar con Coco González en esta edición es Saco. ¿Cómo surge? ¿O es porque ya tenían el training, ya estaban acostumbrados a trabajar juntos? Bueno, Dagmara y Cristian, que son los que llevan Saco, ellos conocen a Coco González. Él ha colaborado ya en otros proyectos con Saco en versiones anteriores, pero hasta ahora siempre era como un artista que era invitado con obras específicas. Esta es la primera vez que desborda el formato de solo llevar tu pintura, porque podría ser, muchos artistas traen su obra y la instalan. En este caso lo que genera Coco González, y esa es la especialidad que tiene él, es de generar una dinámica colaborativa con los estudiantes, con las y los estudiantes, y en esa medida también, en ese trabajo colaborativo, él logra también impregnarlos de una dinámica creativa, de un espacio metodológico, de una sensibilidad, de una afectividad, que es muy valioso y fundamental en el arte. Quiero volver un poquito atrás. ¿Cómo influye el paisaje
chileno sientes tú específicamente el desierto de Atacama, en este caso, en la obra visual y conceptual de Coco González? Me encanta que lo pregunte. Primero, Coco y yo, mientras mirábamos la ventana cuando veníamos llegando, claro, esa extensión infinita de desierto, sin duda nos impacta y nos afecta. Yo soy de Temuco, además. El cambio Entonces es... me cuesta descubrir contraste es esa inmenso. belleza de la que ustedes son expertos Sí. también, porque ustedes descubren esta belleza, que uno de a poco va reconociéndola. Entonces Coco González indudablemente frente a ese desafío dijo, bueno, lo que vamos a hacer es trabajar con una imagen, por eso es la portada de Antofagasta la que se amplía y se va a poner en escena, pero al mismo tiempo ese paisaje ofrece agua, ofrece tierra y ofrece desierto, que son los elementos que están aquí cargando de identidad también al territorio. Y la elección de estudiantes para este proyecto en Bienal Saco, ¿esto lo habían hecho en otros lugares del país? Esto es primera vez. Esta es primera vez que este trabajan de esta trabajo, forma sí, con de los esta forma estudiantes. con los estudiantes, lo cual abre también una línea de trabajo muy ¿Y interesante. por qué optaron por esta línea? Porque dentro de la dinámica de Coco González está siempre el generar colectivos, Ya, lo generar entiendo. creaciones colectivas, que es muy interesante porque también es terminar con la idea del autor como el genio absoluto y excluyente, y es solo uno el talentoso, y los demás son los que tienen que aprender como a recibir y apreciar la obra. A Coco le interesa que la capacidad creativa se active en todos los seres humanos y que por lo tanto todo hombre puede ser efectivamente, hombre y mujer, sea un artista y se exprese. El asunto es descubrir cuál es tu medio de expresión. Por eso que Coco González en sus exposiciones ya durante los últimos 5 años genera espacios de colaboración y de intercambio con otros artistas en otros casos, con público general, y esta es, como digo, la primera vez que se enfoca directamente en un trabajo con los estudiantes. Este trabajo se llama El espacio, que queda. ¿Se va a poder ver en otros lugares? No. ¿La comunidad puede ir a verlo? Eso sí, la exposición se inaugura el próximo miércoles, por favor, están 30. todas, miércoles Sí. 30, todas y todos invitados a las 4. Se inaugura además porque en la lógica de Coco González se invitó a un músico santiaguino, un multiinstrumentista que es Rodrigo Aros, Ya. y él va a trabajar también, no solo entonces vamos a tener una exposición visual, sino que también vamos a tener una exposición sonora. Los objetos, el espacio va a tener un sonido, los ruidos y sonidos de Antofagasta van a estar en la exposición y eso lo van a recolectar los chicos y chicas músicos, en este caso que van a trabajar con el músico, con Rodrigo Aros. Me y imagino se que van a presentar ser allí. chicos del LEA Sí, también. es que eso es fantástico. Claro. De verdad uno se encuentra con un territorio en donde todos esos talentos están disponibles y activos y por lo tanto en este caso los chicos y chicas van a hacer paisaje sonoro de Antofagasta y ese paisaje sonoro lo van a meter en la exposición también en la colaboración con Rodrigo Aros. Entonces es muy completa la exposición porque es visual y auditiva. Ya. Eso es el próximo jueves, El miércoles, miércoles a las 4 de la tarde. a las 4 de la tarde en En el LEA. el propio LEA. Exacto. Efectivamente. ¿Algo más que agregar, Ramón, antes de despedirnos? Bueno, destacar que esta iniciativa de Saco realmente tiene un mérito muy grande. Hemos ido a la Molinera, hemos ido al muelle, nos damos cuenta que es una iniciativa que merece ser conocida por el público. Antofagasta debe estar orgulloso de lo que están haciendo porque efectivamente, y tal como la poética de este encuentro en esta oportunidad, estos extremófilos, que es la poética de cómo hay seres vivos que pueden estar en aparente inercia durante muchos años y de pronto hay condiciones para que surja la vida. Saco es hacer surgir la vida, la creatividad, y de eso estamos nosotros profundamente agradecidos. Ramón Castillo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Patricia. Que te vaya muy bien. Igualmente. 10 minutos nos separan de las 11 de la mañana. Nos vamos a la música, luego a la pausa comercial y ya volvemos.